Voy a definir varios términos. Vandalismo, bueno, vandalismo, antropología, bueno, antropología sí, arqueología, por poner algunos ejemplos, y hablar también de su propia etimología. Aparte también voy a hablar de el obispo Gregory, que fue abad, Henry Gregory, que fue abad además un obispo partidario del ámbito revolucionario. Es decir, fue partidario del estallido de la Revolución Francesa, cuando subió Napoleón no le gustó y tuvo que marcharse de la propia institución eclesiástica. Para entender el término vandalismo, porque vandalismo es llevar a cabo actos vandálicos, es la devastación propia de los antiguos vándalos, el espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana. Es decir, el vandalismo es llevar a cabo actos vandálicos en contra de cualquier ley que se imponga, por ejemplo. Y del término vandalismo proviene de vándalos, de la tribu germánica que saqueó Roma en el año 455, justo además 20 años antes de la desaparición del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente, y lo digo yo, la parte oriental romana, cayó en 1453 con la caída de Constantinopla por los turcos o el Imperio Otomano. ¿Y quién acuñó el término vandalismo? Ya en finales de la Edad Moderna, comienzo de la Edad Contemporánea Europea, Henri Gregory, que fue abad, prelado, en 1794 para describir la destrucción del arte durante la Revolución Francesa, equiparándola a ese saqueo antiguo desde entonces, pues significa al final la destrucción deliberada y sin sentido de la propiedad ajena, porque el vandalismo es romper directamente todo, pues sin ningún tipo de regla e ir en contra del propio reglamento. El canibalismo es el acto de un individuo que consume a otro de su misma especie. Por ejemplo, como la antropofagia en humanos, que es comer la carne humana propia, y puede ocurrir por supervivencia, que hay hambrunas, rituales culturales como realizaban muchas de las tribus antes de la llegada de los europeos a América y, por ejemplo, África y Asia, que sería incorporar cualidades del otro, o en casos ya modernos, por patologías mentales siendo un tabú predominante hoy en día, aunque con raíces históricas y arqueológicas en diversas culturas y épocas. Porque el canibalismo en realidad es comerse una especie de la misma especie con el objetivo, pues eso, a través de la antropofagia, que es comer la propia carne humana, que sea por supervivencia y haya problemas ya sea de epidemias y el propio ser humano se autocoma a sí mismo, o cualquier animal, por cualquier ritual anterior a la religión y antes de la llegada de los europeos a América, Asia y África. O hoy en día serían patologías mentales, pero ya es más tabú. Pero en realidad esto tiene muchas raíces históricas y arqueológicas debido a la influencia de las culturas y de la época de cada tribu en su momento. Por ahí, por ejemplo, el término al final canibalismo proviene de la deformación de la palabra caribe, caníba o cariba, del idioma taíno, parcialidad de la etnia arawak, y luego al final para la etnia caribe, ¿qué significa el término canibalismo? Osado o audaz, para la etnia o los arawak era el enemigo, es su significado del canibalismo, para los europeos ya era el comedor de carne humana. Pues son totalmente diferentes términos. El término arqueología, la palabra, la etimología de arqueología viene del griego archeología, que combina dos términos. Archaios, que es antiguo viejo, y logos, el logos es tratado, ciencia, es decir, es un estudio al final. Entonces, ¿qué significaría literalmente o etimológicamente el término arqueología? El estudio de lo antiguo, la ciencia de la antigüedad, a través de sus vestigios materiales, como pueden ser los monumentos y cualquier objeto. La arqueología además es la disciplina que se dedica al estudio de las sociedades humanas del pasado, basándose en el análisis de los restos materiales que han sobrevivido al tiempo, como pueden ser los artefactos, las estructuras y cualquier evidencia física de su existencia. No confundir con la palabra antropología. Primeramente, porque antropología es el estudio del ser humano y todas las cualidades que tiene el ser humano, su cultura, su evolución, los ámbitos, el ámbito psicológico. Arqueología es el estudio de las sociedades humanas, pero es el estudio de las sociedades humanas a través de el pasado, pero con todos los utensilios, artefactos, todos los objetos que tenían en la época de la prehistoria. Por ejemplo, tanto el paleolítico como el neolítico. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de forma integral, analizando sus aspectos biológicos, sociales y culturales a través del tiempo y el espacio, buscando comprender la diversidad humana desde la evolución de nuestra especie, el desarrollo del lenguaje hasta las costumbres, creencias y estructuras sociales de pueblos antiguos y modernos, utilizando métodos como la etnografía para investigar a fondo las culturas. Es decir, es el estudio más o menos de la estructura, de cómo comprender el término al final de cómo es la antropología, porque la antropología es el estudio del ser humano desde el
periodo del pasado hasta la actualidad y cómo puede ser el futuro, pasando por las costumbres, las creencias, las estructuras sociales, el lenguaje, la evolución de la propia especie, de ahí que proviene el término antropología es igual que arqueología, provienen del griego antiguo antropos, antropos es hombre o humano, y logos es como arqueología, logía es estudio, conocimiento, ciencia, por lo que etimológicamente, literalmente, podríamos traducir el propio término como el estudio del hombre o la ciencia del hombre en todas sus dimensiones, desde el ámbito de la biología, desde la cultura, desde lo social, desde lo psicológico, abarcando siempre el pasado y el presente para comprender la complejidad de cómo es nuestra propia especie. Cuando se habla de que la especie del ser humano es de las más complejas, está claro. Y luego ya los propios órganos del ser humano, como hablan psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas, es todavía aún más compleja. Porque el cerebro es uno de los órganos más importantes y destacados, pero tiene unas complejidades brutales que gracias a muchos especialistas en el ámbito de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis siguen y siguen desarrollando. Y eso que a muchos de ellos les cuesta, pero ellos siguen investigando y más hasta dar con una serie de funciones que sean lo más sencillas posibles para el resto de la humanidad. Porque el ser humano, y yo lo digo siendo historiador, y yo no tengo nada que ver con el ámbito de la psicología, y es verdad que al final la psicología y la psiquiatría y el psicoanálisis es historia, porque es lo mismo, porque están enrolados y son engranajes, como la filosofía, la sociología, la pedagogía, el arte, la literatura, da igual el término de las ciencias sociales, pues son al final términos que intentan llevar a cabo pues un estudio, pero la antropología al final, ¿de qué se encarga la antropología? Etimológicamente es casi el estudio del ser humano, la ciencia del ser humano, es estudiar al ser humano a fondo desde el pasado, de la prehistoria hasta hoy en día. La antropología física o biológica. Dentro de la antropología hay diversas ramas de la propia antropología, ya sea física o biológica, que estudia la evolución humana y la diversidad biológica, es decir, estudia o hace un estudio detallado de cómo ha evolucionado las especies humanas desde el Homo habilis hasta hoy en día, o desde incluso desde los Australopithecus o Australopithecus, o desde hace 30 millones de años por nuestra apariencia con muchos de los chimpancés, orangutanes y gorilas, que somos primos evolutivos en el ámbito biológico. La antropología social y cultural se centra más en las culturas, en las costumbres, en la vida social contemporánea, es decir, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, nuestras formas de pensar, nuestra forma de vida. Eso sería la antropología social o cultural. La antropología, la arqueología al final de qué se encarga de investigar el pasado humano a través de restos materiales. Eso se encarga la arqueología. Y la lingüística antropológica analiza el lenguaje en su contexto social y cultural, es decir, cómo ha ido evolucionando el lenguaje de la propia especie humana. El término antropofagia pues es un término específico para el consumo de carne humana, por ejemplo. Eso sería estar relacionado con el canibalismo. La necrofagia caníbal, consumo de restos de un individuo muerto de la misma especie, por ejemplo. Lo que hacían, por ejemplo, los Montecesor o cualquier especie hoy en día que lo hace de cualquier tipo de animal. Incluso hasta a lo mejor hasta cualquier ser humano hasta lo podría hacer. El caníbal, derivado de la época de Colón para describir a las tribus que comían carne humana, usado también para deshumanizar. Caníbal es aquella, pero cuando llegó Colón a América, pues eran las tribus que se comían la propia carne humana. Pero este es un término casi para deshumanizar, es como criticar, llevado a cabo sobre el término de caníbal. Aunque el último término es un prelado francés y estamos hoy en día en época navideña, pero pues nada tiene que ver, primeramente, porque Henri Gregory fue el que acuñó el término vandalismo, cuando los vándalos saquearon Roma 20 años antes de la desaparición y la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, y como él era clérigo, tomó parte activa del estallido, bueno, con el estallido de la Revolución Francesa, además es que el propio obispo Gregory era partidario, o abad Gregory, era partidario de las ideas revolucionarias que estallaron o surgieron en la Revolución Francesa. Un hombre, bueno, pues que fue clérigo a la vez, o prelado, fue religioso y que bueno, se acercó a los postulados revolucionarios con el estallido de la Revolución Francesa, que provocó pues millones de muertes, una guerra civil de 10 años brutal para un país y provocó al final directamente la caída de la monarquía absolutista de los Borbones, pero subió la dinastía Bonaparte con la figura de Napoleón Bonaparte y la gran mayoría de la dinastía Bonaparte se repartió por el resto de Europa hasta 1815 cuando ya cayó y volvieron de nuevo los Borbones de nuevo en Luis XVIII, Carlos X y por último la dinastía Orleans, lo comento así, y ya por último volvieron otra vez los Bonaparte con el sobrino de Napoleón, Napoleón III, y ya hoy en día, desde 1870, más o menos 71,
En 1870, con la guerra franco-prusiana, es decir, entre Alemania y el Imperio Alemán, entre Alemania y Francia, es decir, el Imperio Alemán y Francia, pues provocó la caída directamente de la monarquía en Francia y ya pues no se ha vuelto a restaurar desde hace más ya de 150 años. Y bueno, pues es una condición que tuvo, verdad que tuvieron la oportunidad, pero al final Francia no quiso, como otros estados europeos que la tuvieron. Por ejemplo, el año que viene se van a cumplir 80 años de la caída de la monarquía italiana. Víctor Manuel III, por dar apoyo a Mussolini, provocó, como pasó con Alfonso XIII y Primo de Rivera, a la caída de las monarquías. En España fue algo diferente porque primeramente Carrero Blanco tuvo gran interés en imponer de nuevo otra vez la monarquía en nuestro país, porque hay mucha gente, incluso dentro de la propia dictadura en su momento, que no confiaban en el príncipe Juan Carlos de Borbón. Pero bueno, porque su padre Juan de Borbón quería ser monarca. Así que bueno, pues en Francia cayó hace 155, como he dicho, hace más de 150 años. Y a partir de ahí, bueno, pues con ello termino. Y si os gusta este vídeo con conceptos y el último ejemplo, un prelado en el ámbito religioso en Francia, darle a like, suscribiros, comentar. Y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.